Ya tenemos nuestro invitado aquí con nosotros. Él es Miguel Kong, economista diplomático y coordinador del Comité Internacional del CODES, y le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias por tenerme aquí en este día tan importante, trascendental y bueno, aquí para comentar el acontecer y bueno, un poco de lo que ha sucedido en estos 4 años y las perspectivas que podríamos tener. Y así nos gustaría preguntarle a usted, ya para iniciar, por ejemplo, ¿cuáles son sus expectativas con relación tal vez a los puntos que el presidente Luis Abinader va a tocar en este día? Sobre todo también está su rendición de cuentas, ya en la parte económica, actualmente cómo está el país y cuáles serían como esos puntos donde realmente el presidente Luis Abinader debe de poner el ojo, además ya de la parte de relaciones exteriores, la parte diplomática. Sí, bueno, desde el inicio de su gobierno el presidente se ha enfocado en crear transformaciones estructurales y inició gestionando o instrumentando una nueva modalidad de gobernanza donde se establecieron los gabinetes en cada uno de los sectores. Eso fue motorizando transformaciones en cada uno de ellos. Luego de 4 años de muchos logros y grandes retos de lo que tuvo que traspasar desde el inicio de su gestión, ha logrado concitar la aprobación del pueblo y de la ciudadanía y repetir en su mandato, donde tiene ahí ahora grandes retos porque ahí sí tiene la oportunidad de generar las transformaciones que si tal vez llevaban algún costo político para estructurar en un primer cuatrenio o el mismo tiempo no permitió, tiene grandes reformas que tiene que dejar como parte de su legado. Y ahí vemos como ya se ha visto el tema de la reforma a la Constitución en los puntos que desde el Ejecutivo se están proponiendo. También el tema de la reforma fiscal y bueno, incrementar y seguir incrementando la institucionalidad del Estado y obviamente la financiación al desarrollo, que es un gran reto, sobre todo en nuestros países que vienen trayendo rezagos y deudas sociales en las cuales todavía hace falta mucha financiación y mucha estructuración de planes. Concluye también, tiene que abrir la puerta para la transformación a la Estrategia Nacional de Desarrollo o la actualización, puesto que ya el 2030 sucumbe su vigencia. ¿Cómo se conjuga? Volvemos al tema del desarrollo social. ¿Cómo se conjuga deuda, déficit en el mismo gobierno y desarrollo? La gente dice, el país está muy desarrollado, séptima economía. Entonces, al mismo tiempo se habla de un déficit y hay que buscar ese dinero con cargas impositivas. Entonces, como que la gente a veces no entiende eso. Todo país, toda economía, toda familia afronta retos cada vez mayores y probablemente no preparado para poder asumir esos retos. Vimos como la misma pandemia, por ejemplo, cambió lo que fuera el ritmo de esa compensación entre ingreso y gasto. Lo determinante para nosotros es incrementar la competitividad, la eficiencia, la innovación y seguir transformando sectores para arrojar más eficiencia. Nuestro país goza de muchísima credibilidad internacional y por la estabilidad que presenta, grandes inversiones se siguen realizando y creciendo. Entonces, si bien para poder afrontar necesitamos mayores ingresos y el involucrar a otros sectores como el sector privado en la financiación del desarrollo, también tiene que haber en el lado fiscal del gasto una eficientización, incrementar los niveles de inversión, reducir tal vez el gasto corriente. Y sí, es algo de 2 vías, el poder fomentar el desarrollo. Entonces, ese es nuestro gran reto, cómo cerrar la brecha en ese déficit, pero sí con un enfoque al desarrollo y convertir la República Dominicana en ese país que todos entendemos que puede ser.
En este cuatrienio, el gobierno del presidente Luis Abinader ha tomado alrededor de 40.000 millones de dólares en préstamos internacionales, como bien usted ha explicado, para financiar la construcción de obras de desarrollo, de obras de infraestructura, que son las que van a apuntalar el desarrollo económico y social de nuestro país. Si logramos como país hacer un mayor eficiencia en el gasto, sobre todo en el gasto corriente, invertir más en obras de capital, en obras que generen beneficios tangibles, rápidos. ¿Podremos depender menos entonces de los préstamos internacionales? ¿Podemos entonces reducir el déficit fiscal y depender menos del endeudamiento para la financiación de obras? Sí, por supuesto, en la medida que podamos ser más eficientes en el gasto, necesitaremos tal vez menos fuentes de financiamiento. Sin embargo, independientemente de la eficiencia en el gasto que realicemos como país, todavía la financiación al desarrollo queda una brecha muy larga. Tenemos mapeado decenas, cientos de miles de millones de dólares como cuáles deben ser los proyectos de desarrollo, como los del Gran Santo Domingo, que si el tren al aeropuerto, que si toda esa obra de infraestructura, a pesar de que haya una gigantesca eficiencia en la reducción del gasto, que poco espacio hay, no compensa lo que se debe financiar el desarrollo, y por eso la importancia de los fideicomisos públicos, las alianzas público-privadas. Vemos como en el caso de la alcaldía, a través de alianzas con el sector privado, se han recuperado muchos espacios, no necesariamente por los presupuestos de la alcaldía, sino por la colaboración, el involucramiento del sector privado, y asimismo desde el CODES eso es lo que promovemos, una gran alianza de los diferentes sectores, porque no solo el gobierno debe ser el responsable de todo, debe generar el escenario, las condiciones, pero creo que todos los sectores deben aunar esfuerzo en esa eficiencia fiscal, pero también en esa financiación para el desarrollo. Por ejemplo, la situación con el vecino país de Haití, y en la parte diplomática. Me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que sería, no tal vez la esperanza, pero qué el gobierno debería de tomar en cuenta? Y también para mí deja mucho que decir de que fueron invitados hoy, o sea, para la juramentación del presidente Luis Abinader, y no vinieron. Sí, desde el inicio de gobierno se planteó la política exterior para el gobierno del cambio, donde hemos sido extremadamente coherentes desde el gobierno y establecido de que la solución a la situación haitiana no es responsabilidad ni tenemos la capacidad de República Dominicana resolver. Y en decenas de escenarios internacionales, tanto el canciller Roberto Álvarez ha sido enfático en decir que no es un tema nuestro, sino de la comunidad internacional, porque Sí, pero como vecino país tenemos que tomar medidas, correcto, porque lo que pasa allí no afecta aquí. Y las hemos tomado, por ejemplo, nosotros como una empresa dominicana radicada en la frontera es el mayor empleador privado en Haití. O sea que sí, nosotros hemos establecido un fortalecimiento en la frontera, un endurecimiento de las medidas, a pesar de que tenemos un comercio importante, una relación comercial importante, relaciones migratorias importantes que deben fortalecerse los mecanismos cada vez más y mantenerse. Eso es constante, no solamente aquí, sino a nivel global. La migración es una realidad y los países deben regular y controlar estas. Entonces, si bien nosotros hemos hecho como país mucho o todo lo que está a nuestro alcance, tenemos un impacto en nuestro gasto, tanto en educación, en salud, el efecto en el empleo. Y sí, deben ser invitados porque nuestras relaciones diplomáticas no están cerradas, si bien ellos tienen una situación bien compleja en la cual nosotros hemos sido los más solidarios del planeta, pero como relación hay no sí, pero al no venir hoy, digo yo, tal vez no.
Como ellos siempre tienen como su cosita con nosotros. Todo es interpretable desde donde lo querramos ver. Es un país que ahora mismo está en una crisis muy fuerte y hay que también ser empático. ¿Qué sería del primer ministro decir voy a República Dominicana? ¿Cómo sería tomado por la sociedad o por demás? O sea que no podemos verlo solamente desde la interpretación de lo que podíamos ver desde aquí, sino que también ser un poco empático y tal vez ver motivaciones internas que llevaron a no venir. También hay un tema logístico por el tema del espacio aéreo, o sea que no es tan blanco y negro, hay todo una escala Una gama de colores. una gama de grises ahí que Imagino. son interpretables. Miguel, como economista, ¿cómo ve la posibilidad de que el país pueda aprovechar al máximo su ubicación estratégica, geográfica, ¿no? Que podemos producir para venderle a todas estas islas del Caribe? No obstante que tenemos un Estados Unidos como primer socio, un Haití que es nuestro gran segundo socio, pero vemos que hay carencia a veces en la producción, en a veces no cuidar la inocuidad de ciertos productos para la exportación, pero tenemos muchas tierras y proyectos que están ahí en stand-by. Sí, definitivamente la República Dominicana es un país bendecido, situado en el mismo trayecto del Sol, en el centro del planeta, conecta el este, oeste, norte, sur, con bondades geográficas sin precedentes. Y históricamente, y el gobierno ha sido enfático en que debemos convertirnos en el hub logístico, no de las Américas, sino del planeta completo, en el sentido de que este puede ser el gran centro motor de mucho del desarrollo y la movilización comercial, tecnológica, económica, financiera. Tenemos que entender que la estandarización, elevar la competitividad, como mencioné ahorita, es el gran reto. Mientras aquí, y por eso las reformas estructurales, mientras aquí puedan tenerse una banda de retorno a la inversión tan alta, probablemente es muy difícil abrirse a otros mercados donde tengo que ser mucho más competitivo, tengo que también los volúmenes, no necesariamente vemos a Estados Unidos como un gran mercado, pero ¿quiénes tienen o quiénes tenemos aquí en República Dominicana la capacidad de suplirle de manera efectiva? Entonces, somos un país interconectado excelentemente, los acuerdos comerciales, tanto el DERECAFTA como el EPA con Europa nos dan unas ventajas comparativas sin precedentes y se han convertido y vamos en camino a eso. Ahora mismo tenemos cerca entre 68 y 72 parques de zona franca donde probablemente todos están copados por el hecho de que sí se ha generado y sigue creciendo nosotros ser ese hub logístico. O sea que sí, vamos en camino a eso. Hay todo un gran trecho. Y como tú bien sabes, mientras tengamos también un socio comercial como Haití, que es altamente demandante, tenemos que ver que esta pequeña isla no solamente satisface las necesidades de 10 millones de dominicanos, también tiene una cuota importante con las exportaciones a Haití. Pero recuerden que el año pasado recibimos 10 millones de visitantes, o sea, son 30... Bueno, mucho ánimo. Tenemos listo para el trabajo, tenemos mucho trabajo por delante, ya tenemos una planificación y ya sabemos a lo que vamos y estamos muy positivos. Gracias. Gracias, saludos a todos ustedes allá en el estudio. Ganándonos los necesidades. Un gran punto que puede cambiarlo todo y que ha sido importante es el tema del ordenamiento territorial. En la medida que yo pueda tener más seguridad en la titularización, donde se han entregado ya cerca de 84,000 títulos, eso y ahora todo un plan de ordenamiento territorial que permita fortalecer las fuentes de inversión y agregue seguridad a la inversión. Creo que pudiéramos ir más allá de lo que queremos. Al final es inversión que financie ese desarrollo y puede explotar esa capacidad de convertirnos en el gran hub logístico y aprovechar todo el mercado que queda en nuestro entorno.
Qué bueno. El año pasado nosotros recibimos alrededor de 4.390 millones de dólares en inversión extranjera, pero las remesas estuvieron por el orden, por encima de los 10.000 millones de pesos también. Eso de alguna manera contribuye de manera exponencial con la estabilidad del flujo necesario de divisas, ¿verdad?, para cumplir compromisos internacionales. Y creo que las reservas internacionales estuvieron por el orden de los 14.000 millones de dólares, las reservas internacionales del Banco Central. Actualmente el Fondo Monetario Internacional ha proyectado un crecimiento de la economía dominicana de alrededor de un 5% al concluir el presente año. Un poquito más allá se va la Comisión Económica para América Latina, que habla de un 5.2%. Estamos hablando entonces de una economía lo suficientemente sólida, lo suficientemente vigorosa, estable. ¿Qué tanto debemos hacer para mantenernos en ese rango de crecimiento? Pero además, para que ese crecimiento se traduzca en bienestar y mejora en las condiciones de la calidad de vida de la gente más desposeída, porque esa es la gran deuda social acumulada. Crecimos durante 6 décadas de manera continua por el orden del 5%, un promedio de un 5%, pero no hemos logrado resolver las grandes inequidades prevalecientes en nuestro país. Y yo pienso que esa es la gran deuda social acumulada y un tema que tendrá que enfrentar el presidente Abinader en este mandato. Ese es el gran reto a nivel global, las desigualdades que se generan y crear políticas inclusivas que logren redistribuir el ingreso. Es el gran reto para todo economista. Uno es la creación de riqueza, que ahí hemos sido eficientes, por las cifras que tú mencionas. Lo corroboran. Lo que falta son esas políticas públicas que puedan apoyar a la redistribución. Y por eso es necesaria esa reforma fiscal, probablemente una reforma al Código Laboral, donde ahí pueda fomentarse la formalización del empleo, reducir esa brecha de lo informal con lo formal. Otra política pública es la de seguridad social, que también tiene un efecto en la redistribución del empleo y la programación de los flujos de ingresos a futuro, de esa sobre todo empleomanía formal. Entonces, también con la formalización, establecer un ambiente de seguridad. Vemos el que viaja y vuelve al año ve decenas de microempresas nuevas, que si emprendimientos de gastronómicos, que si emprendimientos de algún producto nuevo. Entonces, ese aire y clima de bienestar, seguridad, paz y quitando las trabas que tal vez burocráticas que frenen ese emprendimiento, son herramientas que pueden apoyar a... el CODE es parte del Consejo Económico y Social como representante de la sociedad civil, y justamente es parte de nuestro rol identificar, hacer un análisis de las políticas públicas y interactuar con los actores, los diferentes actores, para poder hacer planes, programas y proyectos que tengan impacto en eso que tú dices, esa redistribución del ingreso, y también con un enfoque también de resguardar la parte cultural, que mucho debe ser enfocado, como nosotros como cultura, nuestros valores, nuestra idiosincrasia, que se mantenga siendo lo que somos del dominicano, y con eso forjar ese país que menciona. Miguel, por ejemplo, el presidente Luis Abinader ha hablado de la reforma, ¿verdad? De llevar a cabo una reforma constitucional, perdón. Hablan de reducir los diputados para que también eso tenga un impacto económico, pero también se habla de sintetizar un poco, o sea, disminuir un poco lo que es el Estado. O sea, no que el presidente lo habló, pero sí se ha hablado también que tome en cuenta algunas instituciones, por ejemplo, que tienen roles parecidos, para así disminuir también el gasto que hay en el Estado. Y me gustaría saber tu opinión con relación a la propuesta sí hecha por el presidente Luis Abinader con relación a los diputados, pero también de otros sectores, de que se debe de reducir el Estado en instituciones, o sea, eliminar algunas que tienen mismos roles que otras. La innovación y la tecnología de la información y la comunicación han hecho que
se pueda reducir mucho la cantidad de recursos humanos que se necesiten para cumplir tal o cual función. Anteriormente, tal vez para hacer este programa necesitábamos tramoya, alguien que moviera los cables, un sinnúmero y ahora tenemos un entorno mucho más simplificado. Eso ha agregado eficiencia y tal vez mejor rentabilidad que ha podido desarrollar otras áreas de la comunicación. Asimismo, debe el Estado generar una eficiencia aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación, la innovación, la simplificación de procesos, la eliminación de burocracias. Tenemos que entender el rol social del Estado, que si bien no es un botín político o un botín de generación de empleo ineficientes, históricamente ha venido y se ha tenido que ir desmontando eso ya con se ha mencionado en varias ocasiones la necesidad de reducir el tamaño del Estado, al menos en cuanto a empleomanía. Hay diferentes corrientes que dicen el Estado debe intervenir más, debe intervenir menos, debe ser más grande, debe ser más pequeño. Y recuerden que eso tiene dos componentes, también tiene el social, el económico, pero también el político. Entonces, sí, deben tomarse medidas de eficientizar el Estado y de tal vez funcionar algunas instituciones que de hecho ya se empezó a hacer con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que antes eran 2 o 3 instituciones, ahora está centralizado en una, con una mayor eficiencia, control, y así debe seguir eso en otros sectores. Tenemos nuevos proyectos, estamos hablando ya de lo que sería la renta mínima, un subsidio focalizado para pobres extremas, que cubriría por lo menos a unas 100.000 personas con una cobertura mayor en la cantidad de transferencias. O sea, la idea sería, en vez de tener un subsidio muy amplio para muchas personas, es a las personas que más necesitan darle un mayor apoyo. Y ya más adelante estaríamos dando más detalles de lo que sería esa renta mínima, que es parte de la propuesta del programa de gobierno del presidente, y es de lo que ahora comenzaremos a trabajar y le presentaremos formalmente al país. ¿Cómo tú crees que Gloria Reyes ha estado al frente del programa Superate a pesar de los escándalos que este programa se ha visto envuelto, y sobre todo el impacto, ha sido positivo o no con relación al tema de ayudar a los más vulnerables? Sí, uno de los programas más estructurados y que tiene una metodología para la identificación de perfiles mejor estructurado es justamente Supérate. Es parte de la política pública para la redistribución del ingreso, y desde el inicio del gobierno se duplicó el aporte que este mecanismo hacía. Miguel, ¿qué tú consideras sobre estos jóvenes, el cual el presidente de la República le ha dado su participación y le ha dado la oportunidad de que sea parte de su tren gubernamental? Creo que es una de las decisiones más atinadas que ha tenido el presidente, obviamente con el gran reto de esa resistencia al cambio que ha habido en cómo se hacen las cosas tradicionalmente. Vamos a aprovechar con Miguel para ver el tema también de los dominicanos, de la diáspora, que en economía, y tú como economista sabes que ellos aportan solamente cash en dólares, más de 10.000 millones de dólares por año, sin contar la comida, todos los alimentos que mandan, las especies en general, y se sienten no bien tratados por ninguno de los gobiernos. Entonces, ¿qué tú piensas que pudiera hacer para el gobierno? ¿Cómo retoma a esta comunidad que es la que le tapa la vergüenza, dice el pueblo, a las falencias económicas, que ayuda a las familias, y es un dinero que entra gratis al país? Más que le tapa la vergüenza, creo que es el gran motor del desarrollo nacional, el gran financiador del desarrollo nacional. Tú bien mencionas, y todo el mundo tiene conocimiento del tema de las remesas, que representan el 10% del Producto Interno Bruto, pero cuando nos vamos también a los visitantes, también hay un afluente muy grande hay personas que vienen hasta 10 veces en un año. Sí. Aquí tenemos, señores, a Miguel Con, gran economista, político, diplomático, y en esta parte ya de cierre con la entrevista contigo, quisiéramos ver eso que hablamos de los dominicanos. ¿Qué vamos a hacer con el sector
de los dominicanos de la diáspora, lo que aportan. El gran motor de la el gran economía motor. dominicana, el gran resguardo de la identidad dominicana, y ese nacionalismo puro se mantiene en ellos. Así es. Tengo el privilegio de haber servido durante 2 años como encargado de la sección comercial allá en el Consulado Dominicano en Nueva York. Sí, ya te vi. Y haber interactuado con los diferentes sectores que somos y donde lideramos. Somos la mayor minoría en Nueva York y somos el mayor, y es la diáspora el mayor aportador del Producto Interno al Producto Interno Bruto. Creo que lo que hace falta es identificar, crear un gabinete del dominicano en el exterior, así como fue una medida de gobernanza al principio de gobierno, la creación de cerca de 17 gabinetes por parte del presidente. Creo que hace falta crear el gabinete del dominicano en el exterior, que identifique la inmigración. Es la carga para el presupuesto nacional, en todo el sentido general. Todas las entidades están siendo encargadas como salud pública. Los dominicanos en el exterior. Mira, por el aporte que son los dominicanos en el exterior, aquí el único político que propuso que se cree el ministerio, como un ministerio en el exterior, el doctor Ismael Reyes. Sí, el ministerio debe ser el resultado de la identificación de una agenda. Esa agenda de vinculación, desarrollo, la inmigración, un documento consensuado. Es la carga para el presupuesto nacional. En un gran foro en nacional, todo el sentido general. Todas las entidades están siendo encargadas como salud pública, levantamientos, se identifiquen cuáles pueden ser educación. Parte de un comité bueno, que la gente dice mucho de la salud, que es lo primordial. Locaciones donde tenemos gran y algunas calles más o menos que tienen, algunos barrios que no tienen agua también, poner que sea pozo, que la gente pueda mantener el agua. El Estado, la seguridad por crecerlo, y el futuro de Dominicana. Todos los gobiernos tienen su programación. Eso es una continuidad uno tras de otro. Y lo que queremos aquí también, usted sabe, estamos pasando algo un poco trabajo, porque nosotros no tenemos empleo. Y por lo menos, un ejemplo, está trabajando bien. Esa transferencia de recursos, esas transferencias de sentimiento nacional, ya vamos por una tercera y acercándonos a una cuarta generación, donde hay todo un universo de cerca de 900,000 nacidos allá, plausibles o con el derecho de sacar su identidad dominicana, y ahí tenemos una gran brecha que cerrar porque el cónsul, durante la gestión del cónsul Eligio Jaque fue donde más se han hecho y ronda por el orden de los 10,000. O sea que tenemos que sintetizar o digitalizar, eficientizar el proceso de la doble ciudadanía para que cada dominicano de allá se sienta más parte de aquí y tenga su identificación que le permitirá fortalecer vínculos, tal vez educarse aquí, que muchos lo están enviando a sus hijos, mantener esa esencia de valores, pero también aportar al desarrollo nacional. O sea, que veamos la diáspora como ese gran resguardo, esa gran caja fuerte donde muchos de los valores que necesitamos promover aquí están resguardados y que es hora ya de crear puentes, abrir vínculos, fortalecer esos nexos y hacer que tengan mayor participación, mayor derecho, mayores políticas públicas enfocadas a la vinculación y que sean parte del desarrollo nacional y de la toma de decisión en la cosa pública. Claro, es importante, por ejemplo, especificar que en ese caso el procedimiento para adquirir la ciudadanía dominicana es mucho más simple si los padres de la criatura lo hacen cuando la criatura nace. Por ejemplo, van y lo declaran en el estado norteamericano donde nazca y antes de cumplir los 60 días puede ir al consulado correspondiente, inscribirlo en el libro del registro civil. Ese libro viene a la República Dominicana e inmediatamente esa criatura está inscrita en el registro civil. El proceso es exactamente el mismo, acabando de nacer o conozco ya personas de 56 años nacidos
en Estados Unidos que lo hicieron recientemente. Sí, pero ya en ese caso el proceso es un poquito más complicado. No, es más complicado. Bueno, y es porque más tiene que largo. haber previo un proceso que tienen que hacer de apostillar sus documentos, que el padre tenga su acta de nacimiento o cédula vigente, o sea, pero son requisitos procedimentales y eso es lo que debemos identificar, mapear eso para lograr reducirlo, para que sea mucho más fácil, porque ya la comunidad internacional, la comunidad de dominicanos nacidos allá llaman a gritos que quieren seguir vinculándose con y fortalecer su vinculación con el país. Bueno, Miguel Coy. Vamos a comprometerlo para que vuelva, Para que porque lo trabaja, gusto. aborda toda esta diversidad de temas con una facilidad y con una fluidez asombrosa. Entonces yo pienso que debemos bueno que tenerte como un analista de cabecera de este programa de Muchísimas Multimedia gracias y Mundo. reiterar que el CODES, como miembro del Consejo Económico y Social, es un ente para justamente eso, recibir propuestas y también motorizarlas aquellas que más convengan al desarrollo nacional. Soy miembro del CODES también. Saludos a mi querido Samuel Sena. Y de esta manera, gracias de verdad, Miguel, por haber estado con nosotros.